chicos, sean bienvenidos a este nuevo episodio de mi podcast, su podcast, el podcast de César. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentren excelente. Yo bastante bien, la verdad, porque el día de hoy tenemos un video por lo menos curioso, con un tema bastante denso, algo intenso, pero sobre todo bastante interesante, el cual es un tema bastante desconocido para todos nosotros y que a su vez es un tema que todos vamos a llegar a vivir o hemos vivido con familiares, seres queridos o gente cercana, y es el tema de la muerte. Lastimosamente es un tema bastante delicado que nos afecta a todos como seres humanos y que es algo que todos llegamos a vivir en algún momento y que es algo a lo que de verdad no se puede escapar. Y con todo y todo es súper desconocido el proceso que uno sufre cuando uno se muere. Así que el día de hoy tengo este video que por lo menos es bastante interesante. Quizás les dé una perspectiva o alguna información que no sepan de qué pasa cuando uno se va a morir, qué pasa con el cuerpo, qué pasa con la mente cuando uno se está muriendo. Sé que es un tema bastante delicado. Si hay personas que no les gusta o no soportan ciertos temas, por favor tomen sus precauciones para poder ver el video y espero que les guste. También tomen en cuenta que intentaré no hacerlo tan serio. Voy a meter algunos chistes, algunas historias, aventuras y momentos que yo viví trabajando en el área de la salud, por lo que si ven que no estoy en el tono serio como tal, es para tratar de que el video no quede tan pesado, tan denso. Espero que les guste, denle like, suscríbanse, compártanlo, déjenme un comentario, que eso me ayudaría muchísimo. Sin más nada que decir, vamos a empezar con el video. Como primer punto, antes de nada, para organizar un poco la cronología de este evento que es morir, lo voy a clasificar en tres partes. Una, el pre, el durante la muerte y el post-morte. Hablar un poco de lo que se supone, dependiendo de cada cultura, cada religión, de lo que pasa después de todo este proceso cuando ya el cuerpo no tiene ningún valor como tal. Primer punto, la fase de la premuerte. Esto sucede entre varias horas y días antes del suceso. Obviamente varía dependiendo de las circunstancias del proceso que está viviendo la persona, porque no es igual un accidente a una persona con una enfermedad terminal que a una persona con algún tipo de cáncer o algo así. Pero igual se tienden a compartir ciertas características. Lo que varía sería el tiempo en el desarrollo de esto. Primero baja la presión arterial. Generalmente cuando una persona está en este proceso ya delicado, donde la verdad es que se encuentra más descompuesto que compuesto, es muy normal que la presión arterial disminuya. Eso es lo que se conoce como la tensión. Generalmente los valores, algunas personas lo tienen más alto, algunas personas lo tienen más bajo, se encuentran entre 120 y 80. Cuando suceden estos procesos se empiezan a bajar más, la gente está más pendiente de cómo se va desarrollando poco a poco eso. Generalmente con esto baja la sensación térmica de la persona. Generalmente tienden a estar un poco más fríos, más pálidos, por lo mismo, porque si la presión te baja, como que la temperatura corporal disminuye. También hay un proceso donde la respiración empieza a ser más irregular. No es normal, o lo que se supone que es normal, que es inhalar y exhalar, sino que ahí suelen pasar intervalos de tiempo entre respiraciones, o hay jadeos raros que pueden suceder aquí, porque internamente ya el cuerpo no está funcionando igual. A nivel psicológico y cerebral también hay unos procesos muy curiosos, ya que surgen desorientación y disminución de la conciencia. Tú ves que la persona se queda más lenta, procesa más lento, a veces se pierden las conversaciones, se quedan así como viendo a la nada. Es un proceso anormal porque el cerebro ya está utilizando las pocas energías que tiene para tratar de mantener el resto del cuerpo funcionando. Con lo mismo, también sumado a la presión arterial, la baja intensidad eléctrica cerebral, surge que estas personas se encuentren más con sueño y como desconectados de la realidad. Es algo muy normal. Se tienden a asustar mucho. Es como que dicen, ay no, ya la abuela está como ida. Sí, la verdad es que sí está ida.
pero es porque eso, no, ya su proceso cerebral está muy disminuido. Hay otra cosa que yo no sé, para las personas que están en el área de la salud, pueden confirmarme que es así. Si saben la respuesta como tal, biológica y todo, perfecto, me las pueden decir. Hay una cosa que por lo menos yo lo llamo el momento del rush premuerte. Cuando tú estás en el área de la salud, tú puedes ver a una paciente que todo el mundo sabe que se va a morir, todo el mundo sabe que ella está más allá que acá, que de la noche a la mañana se pone activa, se para, habla, jode, se ríe con todo el mundo, saluda a la familia, pide cosas, parece que está bien. Ha pasado casos que yo he visto de personas que se ponen hasta a bailar, a hacer chistes, a jugar con los demás, hablan con todo el mundo, saludan a todo el mundo, hacen planes incluso, y al día siguiente la persona se murió. No sé exactamente a qué se debe este proceso. Yo lo denominé así, la teoría del rush premuerte. Si hay un nombre correcto, perfecto, díganmelo en los comentarios. Pero es así. No sé si es que están tratando de ponerse al día o es que el cuerpo dijo, mira, ya no nos queda nada, vamos a utilizar esta poca energía para llevarlo para arriba, vamos todos para arriba. Puede que sea por eso, no lo sé. La gente del área de la salud, confírmenme. Y con esto es algo muy, muy curioso. Por lo menos a mí me ha pasado con un amigo que yo tuve, que él falleció por una negligencia de ciertas personas. Todavía se tiene sus dudas. Generalmente yo creo que fue por el hospital, que eso fue una locura porque se supone que le dieron un medicamento que no era, que le dieron un tratamiento que no era, se tardaron en administrarle los medicamentos, una locura. Pero el chico estaba feo. Y en una de esas él agarró y de la noche a la mañana tenía como mi edad, era menor, o sea, menor de lo que soy hoy. Tenía mi edad en ese momento, que tenía como 23 años. Él agarró un día, se levantó, pidió hablar con su mamá, habló con su familia, se rió y todo. Y el día siguiente, en la madrugada, se fue. se fue. Es curioso, es bastante triste. Pero bueno, son cosas que lastimosamente suceden en la vida. Luego, en este caso, vamos a pasar a un proceso que es el de la muerte clínica como tal. Para las personas que no conozcan tanto del tema, pero hayan visto alguna serie de Doctor, me han recomendado que vea The Pitt. Dicen que es bastante buena, la veré, vamos a ver qué tal. Objetivamente, y dependiendo obviamente de los criterios del hospital, se considera una muerte clínica si paciente en cuestión posee 3 características. Hay una de esas, que la voy a decir de última, que es la que realmente define si puede considerarse muerte clínica o no. 1. Si no hay movimiento cardíaco, es uno de los factores, ya que si no hay movimiento cardíaco, se le va a tener que, a juro, hacer procesos alternos para tratar de mantener los movimientos cardíacos con bombas externas y movimientos y cosas raras para que se mantenga activo. Por lo mismo, la respiración, si no hay movimiento pulmonar, si no hay circulación de oxígeno, es muy difícil que la persona se pueda considerar que está viva, pero con todo y todo la gente lo puede mantener con un respirador. Y por último, y la más importante, que en muchos países de verdad se determina si la persona se murió, y es si el cerebro tiene impulsos eléctricos. Si el cerebro tiene impulsos eléctricos, se puede considerar que la persona todavía se encuentra viva. Si no hay impulsos eléctricos, la persona legalmente se considera muerta. Por eso es que todo este tema de que, bueno, para las personas que entiendan un poco o hayan visto un poco las series de doctores, en algún punto han podido ver que se hace el RCP, la respiración cardiopulmonar. En este proceso se usan compresiones para tratar de realizar el movimiento cardíaco y generar impulso para que vuelva a circular sangre y el movimiento del aire y que el cerebro se oxigene y reaccione. Se tiende a tener una información de que este proceso del RCP tiene máximo, dependiendo de la nomenclatura, algunos que te dicen más, un poquito que te dicen menos, es entre 4 y 6 minutos que tú puedes hacer RCP.
porque a partir de ese momento la falta de oxígeno al cerebro genera problemas irreversibles en el cerebro. Y generalmente se recomienda que después de eso se detenga el RCP si no quieren dejar un daño a largo plazo. Ahí entra, depende del criterio de la persona, del médico, de toda la persona en cuestión, de decir, mira, no me importa que la persona tenga un daño neurológico con tal de que viva, porque hay una cosa que se llama vida sobre miembro. Si a ti hay que cortarte un brazo porque sobreviva, te lo van a cortar. Y lo mismo, si a ti hay que, te va a tener un pequeño toque técnico en el cerebro, no importa porque vas a estar vivo. Y así pasa en el RCP, que también te pueden hasta romper las costillas con tal y que tú sobrevivas. Luego las costillas sanan y tal, pero lo importante es que tú vivas. Pero un dato curioso, de que lo más importante de todo realmente es el cerebro. Porque a ti te pueden tener en una cama enchufado y tu cerebro está en otro plano. Ya tú técnicamente sí estás muerto. Pero si hay un mínimo porcentaje de tener una corriente eléctrica dentro de tu cerebro, en muchos hospitales no te van a desconectar al menos que sea una voluntad prescrita. Bastante curioso el tema. Si les gustan las series de doctores, puedan verse... No he visto The Pitt, como lo mencioné antes, no he visto The Pitt, dicen que es muy buena. Pero a mí me gustó mucho The Resident. Creo que es de las más reales, con todo y todo, de cómo es el proceso. Pero bueno, volviendo un poco al tema. ¿Qué pasa cuando te estás muriendo? ¿Qué siente tu cuerpo? Mucha gente que ha sido reanimada y han sobrevivido después de casi morir, tienden a compartir las mismas características. Muchos afirman de que cuando está sucediendo todo ese momento en el que te estás muriendo, muchas personas sienten que ven una luz, sienten lo que se le conoce como que ven la luz al final del túnel. No es que estás pasando al otro lado y vas a ir al cielo, que bueno, depende de la persona si quiere creer eso o no, pero generalmente lo que pasa es que hay un proceso neurológico que te está afectando y tu vista está disminuyendo y te da esa sensación como de que va cerrándose, y la luz al final del túnel es solo el reflejo de la luz en tu mirada que se está desenfocando, porque ya no estás recibiendo el oxígeno suficiente ni la corriente suficiente para trabajar bien. Lo otro es que el cerebro, por lo mismo de que se está quedando sin oxígeno, empieza a sufrir actividades eléctricas irregulares, bastante extrañas. Te manda impulsos donde generalmente no tiende a enviar eso, manda sobreesfuerzo a otros lugares para tratar de compensar, porque tu cerebro intenta no morirse. Esa es la realidad. Y por eso es que pasa que muchas veces gente cree que escucha cosas, que ven a personas, que sienten unas brisas raras, que sienten un calor que te recorre el cuerpo. ¿Qué es lo que se dice? Como que, ay, me vinieron a buscar al paraíso. No, es que tu cuerpo está tan loco de tanta electricidad que le están mandando que estás alucinando. Estás alucinando en vivo. Bueno, las personas religiosas entiendan que esto es biología. No estoy diciendo que tu Dios sea falso. Estoy diciendo lo que pasa. Lo otro, se empiezan a liberar neurotransmisores. Cada vez se va como soltando un poquito más se van relajando muchos músculos y se van relajando muchos esfínteres. Por ende, hay muchos casos y disculpen las personas que tengan un familiar que se les haya muerto en un hospital o en una clínica. Es muy incómodo para la persona del área de la salud después, porque muchas veces cuando se están muriendo se hacen pipí, popó. O sea, se hacen pipí, pupú, ¿sabes? Normal. Y lo malo es que el que tiene que limpiarlo después es el enfermero. Y es como, bueno, es un proceso natural. Es una ladilla, pero es algo natural. Ya el cuerpo está relajándose y buscando ya terminar de hacer su proceso. Después de todo ese momento, que ya se relajan los últimos músculos, se relajan muchos de los esfínteres que hay, se libera el último suspiro, que es biológicamente hecho por la persona. Allí oficialmente se murió. ¿Qué pasa después? Viene el proceso post-muerte. Como lo mencioné hace poco, muchos de esta gente está en proceso de relajación, por lo que es muy común y es muy probable que tu familiar, tu paciente,
termine de relajar los esfínteres que faltan. Muchas veces, en el caso de los hombres, eyaculan, dato curiosamente innecesario que quizás no querías saber de tu familiar, pero generalmente eyaculan, terminan de hacerse pupú los que no se habían hecho pupú antes, y así. También con esto pasa que después de que la persona ya hizo su última respiración como tal, hay poco de oxígeno dentro de los pulmones de la persona y dentro de los músculos tensos de los pulmones, y cuando muere se terminan de relajar y termina viendo un suspiro fantasma, que muchas personas que como yo llegaron a hacer actividades universitarias en hospitales, daba un miedo que te cagas, porque tú como iniciante en el área de la salud generalmente eras el mandadero de los enfermeros y de los médicos. Era como que, bueno, el nuevo que limpia al señor, el nuevo que haga tal cosa, que el nuevo le haga la limpieza al curetaje de la persona. Y en estos casos, cuando la persona moría, se hacía una cosa que se llama cuidado post-mortem. Luego lo voy a terminar de explicar. Pero cuando pasaban esos procesos, uno estaba así tranquilo haciendo su vaina, y de la nada veías que el muerto sí que... Y tú como todo cagado porque acabas de ver como una persona se mueve que se supone que no se debería mover. También pasa con impulsos eléctricos del sistema nervioso, y ves como el muerto tiene pequeños espasmos. Y es súper horrible. Es súper interesante cuando entiendes la lógica que va detrás, pero al momento te da un miedo fácil. Obviamente los médicos y los enfermeros se cagan de la risa porque es como que súper normal. Después de todas estas relajaciones musculares, sucede el proceso de que se empieza a enfriar el cuerpo. Esto tiene un nombre, se llama algor mortis, que obviamente cuando no está circulando la sangre no hay calor y por ende se empieza a enfriar el cuerpo. También es visible porque la persona se ve mucho más pálida de lo que generalmente se ve. Igualmente, ya como lo mencioné antes, ya iba bajando la característica física de la persona porque ya no estaba teniendo la presión cardíaca ni la circulación de la sangre tan fuerte como una persona normal. Por eso es que se les da el tono de pálido muerto, que es súper pálido. Después de este proceso empieza otro proceso que se llama el rigor mortis. El muerto como tal se empieza a poner rígido. Esto es un proceso que empieza rápido, pero pasa rato en que se termine de poner rígido. A mí me llegó a pasar muchas veces que me tocó hacer el cuidado post-mortem y la persona ya estaba tensa que se ha agarrado a algo, estaba muy tenso en la posición en la que se encontraba y te tocaba medio presionar a la fuerza para tratar de llegarlo a una posición anatómica. Es bastante delicado. No hay gente que no les gusta que uno hable de cómo trató y movió el cuerpo de su familiar, pero en la realidad es así. Obviamente para el paso del tiempo se pone más rígido y en la morgue mientras lo embalsaman y le hacen todo su proceso para que pueda ser enterrados, también se pone mucho más rígido. Y también se liberan los gases que faltan, que se empiezan a descomponer. Pero ese es el último punto, me estoy adelantando. Pasa este proceso, ya la persona se fue, ya no está moviéndose por los movimientos y espasmos. Así que esto es solo para las personas que tengan un familiar que haya muerto en un hospital o en alguna clínica. Se tiende a hacer el cuidado post-mortem. El cuidado post-mortem es un proceso por el cual la persona, la enfermera, el asistente, la persona encargada, se encarga de poner de manera correcta al familiar en cuestión. Lo intenta poner mucho sol. Solo me lo voy a grabar de día. Aquí, disculpen este cambio como de iluminación. Que grabar de día hay momentos así. Yo no estoy viendo nada, espero que ustedes vean bien. Intentas poner al familiar de forma anatómica. Si está en un hospital, suele tener que si las vías, que si los electrodos, que si las vainas, que si la batita, ese tipo de cosas. Uno intenta quitárselas de la forma más respetuosa y limpia, porque tiene que pasar un proceso después en las morgues
para que pueda ser presentado al familiar y poder hacer el proceso de que si lo van a cremar, si lo van a enterrar y todo eso. Generalmente es eso, le quitas los los electrodos, le quitas las vías, lo posicionas bien. Si relajo esfínteres, limpiarlo. Si se hizo limpiarlo. Pasa de que como a muchos eyaculan, también lo tienes que limpiar. Es un proceso bastante humano, irónicamente. Proceso bastante humano porque eres tú y el cadáver. Y aunque es un cadáver, fue una persona y por ende necesita y merece un respeto. Al final tienes que pegarle unas tiras en el pecho con la información de la persona, luego envolverla para mantener el respeto de la persona y poner otro papel con la información nuevamente por si acaso. Es un tema bastante delicado. A mí me gustó objetivamente el proceso, me parece que como que te hace empatizar más, pero también de cierta forma te despega un poquito de las personas, porque no es secreto para nadie de que los médicos y los enfermeros sí tienden a despegar un poco la empatía con el trato de los cadáveres y las pacientes terminales, porque al ver tantos ya llega un punto donde te afecta, pues, y para no afectarte intentas separar un poquito. Es muy curioso, es muy curioso. Por eso yo antes respetaba mucho a los médicos y no tanto a las enfermeras, y después de estudiar aprendí de que las enfermeras son muy arrechas. Llega el proceso, se lo llevan y ahí termina el proceso en las morgues. Se empiezan a descomponer los órganos internos, poco a poco van empezando a liberar gases. Muchas veces con esto también asustan a los estudiantes de medicina que se meten directamente en la morgue, porque empiezan a liberar gases y ves como la persona mueve el pecho, mueve el estómago, eructa, se tira peos. Hay veces que se tiran peos los cadáveres y así poco a poco hasta que la persona se descompone. Posteriormente es enterrado o cremado dependiendo de la decisión de las personas. Con esto termina el proceso físico de la persona en este plano, y dependiendo de la persona y su creencia empieza otro. Pero cuando generalmente la persona, la que conozco yo, es el cristianismo, el catolicismo, que se cumple casi lo mismo, de que a la persona se le coloca en su ataúd, su cosa, se le reza, pasan un día con féretro de la vaina, se le hacen unos rezos para que la persona trascienda, se lo llevan a la tumba, lo entierran y se le hace otro rezo para que pueda ir al cielo. Se maneja el tema del cielo, el infierno, dependiendo de si es cristianismo, entra el tema del purgatorio y se busca como que, bueno, que la persona trascienda y vaya al cielo y que sea feliz en la eternidad. En este caso voy a hablar un poquito de las diferentes variaciones dependiendo de la cultura y religión, de cómo se hace después de que se muere. Por lo menos empezando de una de las que más me encantan, que es Antiguo Egipto. Me parece muy interesante. Por lo menos se tiene conocimiento de que a las personas se les embalsama. Con esto se les retiran los órganos y se les colocan en envases de arcilla etiquetados con especias para que se mantenga lo más que pueda. Se le embalsama, se le entierra con sus objetos más preciados, sean riquezas, sean objetos no materiales económicos, pero sí simbólicos para la persona, esperando de que a lo mejor en otro momento pueda tener una vida eterna con sus objetos que trascienden al igual que él. El concepto es interesante porque se maneja un tema igual que el purgatorio, de que tú te mueres, llegas a un pasillo, una parte, te llega Anubis, el perro Dios guía, que al final terminan haciéndote una prueba de que si tu corazón es más pesado que la pluma del dios Mat, te vas al inframundo, y si no, que fuiste puro, puedes trascender y tener la vida eterna. Es muy curioso, es muy interesante. O sea, a mí me gusta mucho la mitología egipcia. En el budismo tengo entendido que es un poco como raro, no hay vida eterna, sino que es como que
reencarnación. Generalmente, dependiendo de cómo te encargaste de vivir, el universo te paga karmáticamente y reencarnas en alguna otra especie. O sea, como que bueno, si fuiste muy bueno, puedes trascender en un animal increíble. Puede que reencarnes en otra persona lucrativa. No sé, o específico para que cumplas tu ciclo, porque lo que se busca al final del cabo es como que terminar el ciclo de reencarnación y poder trascender. Igual en el hinduismo creo que es, en la mitología griega, funciona un poco como que bueno, te moriste. Es muy difícil tener otro final. Generalmente vas al inframundo y bueno, ahí te encuentras con todo lo que uno conoce básicamente del inframundo del catolicismo. Igual, almas en pena, pasas un proceso mediante, te metes en el mar de las almas con Carontes y toda esta gente y ya. Porque generalmente los griegos eran como que y te moriste, fin. Los únicos que trascienden son los semidioses. Así que ahí quedaste, te moriste. Es muy, muy curioso todo el tema de la vida y la muerte. Sé que dependen también muchos factores. Sé que dependiendo mucho de la religión, de la cultura, de las ideas de la persona, va a cambiar el qué pasa cuando mueres. Lo bueno es que en muchas de ellas se establece una dinámica de que hay que ser bueno, hay que ser puro, no puro de ay, el arroz, no, sino que hay que intentar vivir de la mejor manera, tratando bien a las personas. Porque al fin y al cabo, eso es lo más importante de todo. Por Dios, que le dé el sol. Espero que esto les haya interesado. Es un tema bastante curioso. A mí me gusta mucho el tema de qué pasa después, porque es algo que al final nadie sabe, nadie supo. Solo cuando sucederá y listo. Espero que les haya gustado el video. Denle like, suscríbanse, compártanlo. Y déjenme un comentario si les gusta este tipo de contenido. A nivel de recomendación audiovisual, yo podría recomendarles, sé que les recomendé 2 hoy, que es The Pitt y The Resident, pero hay una serie que es documental de Netflix que se me olvidó el nombre, se los voy a dejar por aquí, que es una serie de capítulos que van a ir saliendo de varios actores quienes por cuestiones se entrevistaron contando secretos, contando historias que generalmente no contarían en otro lugar, para cuando mueran poder publicar el video, el episodio y poder despedirse de sus fans, de su familia y del un mundo tan importante al que ellos pertenecieron, que es el de la industria del espectáculo. Les voy a dejar el nombre y el postercito por aquí. Es muy bueno. Han salido 2 capítulos, 2 de actores. El último es del actor de Grey's Anatomy. Él también participó en Euphoria. Él es el papá de Nate, quien falleció hace poco por la enfermedad de esclerosis lateral amiotrófica. Está bastante buena, me pareció bastante bonito, pero que ustedes también. A nivel de recomendación musical, bueno, la verdad es que no estoy con música así como tal. Hay un disco que de verdad a mí me encanta, ese artista me fascina, es Mac Miller, quien cuando él estaba atravesando todo el tema de su depresión, que él casi se quita la vida múltiples veces, él saca un disco bastante bueno que se llama Swimming. A mí Swimming me parece el álbum más increíble que tiene y de verdad es muy buena, de verdad me encanta. Le voy a recomendar de ese disco Self Care de Mac Miller. Si no han escuchado Mac Miller, denle una oportunidad, es muy interesante. Es una mezcla muy rara de rap con jazz y beats de R&B. Es muy curioso. Denle una oportunidad. Sé que se pueden convertir en uno de sus favoritos si le dan el chance. Hoy el sol está para el perro. Espero que no les haya molestado tanto la luz. Y bueno, estamos hablando, chicos.
Muchas gracias por ver el video. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.